Bienvenidos al programa Análisis. Hoy tocaremos dos temas, uno, el COVID en Jalisco y el segundo, la economía. Pero bueno, vamos a empezar hablando acerca de que ahora sí empezó la preocupación en el gobierno del estado de Jalisco debido a que la variante Delta de COVID-19 pues fue detectada en Jalisco y podría esto traer un incremento de casos, con lo cual si no se controla podría darse una saturación en diversas actividades. Eso es lo que debería tomarse en cuenta, sobre todo porque si aumentan los casos de personas contagiadas, también aumenta la cantidad de personas que quedan en hospitales. Hay que estar tomando en cuenta estos aspectos y detalles para evitar, bueno, lo posible contagios. Hay que retomar las medidas de prevención y precaución para evitar contagios de COVID. Hay que hacerlo, urge y ya es necesario esto. Ve la información de lo que dijo el gobernador, la preocupación que existe y qué medidas estarían tomando para evitar en lo posible contagios de COVID. Porque los datos nos demuestran que el riesgo está latente y que hay un crecimiento en el número de contagios y en el número de hospitalizaciones. En un mes, los casos activos crecieron 62% en Jalisco. Pasamos de 779 a 1,264. La hospitalización creció en 17%. Y aunque estamos todavía muy lejos de los niveles que tuvimos en la etapa de la crisis, cuando teníamos alrededor de 10,000 casos activos y más de 62% de ocupación hospitalaria, también nos llama la atención que la positividad rebasó el 5% por primera vez en ya varios meses. Estamos en el 5.6% y esto representa un crecimiento en el último mes de 64%. Lo que queremos es explicarle a los jaliscienses que el riesgo no ha terminado, que el nivel de inmunidad que tiene Jalisco es apenas del 42%, ya sea porque la gente se contagió o porque se vacunó, apenas del 42%. Más de la mitad de la población tiene todavía un nivel de riesgo muy elevado y si no lo entendemos vamos a cometer un grave error. Lo que hay en este momento y lo que se está presentando en Jalisco, como en el mundo, es la presencia de una variante del virus que es altamente contagiosa, la variable Delta. Hoy se tiene estimado que el 60% de los nuevos casos en el mundo tienen que ver con esta variante. Y esa variante ya está en Jalisco. Para que se den una idea, la tasa de transmisibilidad, es decir, lo contagioso del virus en su modalidad original, la que salió en Wuhan, es de 2.5. Esa es la tasa de transmisibilidad. La de la variable Delta es de 8. Es una variable mucho más contagiosa que explica en muchos sentidos por qué estamos viendo hoy en varios estados de la República, en varios países del mundo, un crecimiento en el número de contagios. Queremos hoy explicarle a los jaliscienses lo que tenemos que hacer. Primero, por encima de todo, tenemos que reforzar la estrategia de vacunación, porque hoy todavía muchas personas que incluso ya les tocaba su vacuna no fueron a vacunarse. Grupos de población como los que son entre 50 y 60 años, apenas alcanzamos el 50% de este grupo de población. No podemos perder de vista que al vacunarnos evitamos el riesgo en un porcentaje altísimo. La efectividad de la vacuna está demostrada y los que no se han vacunado tienen un nivel de riesgo muy alto. Un primer tema tiene que ver con reforzar la estrategia de vacunación. Una segunda estrategia que vamos a implementar el día de hoy es la de incrementar y reforzar una vez más el número de pruebas para poder hacer también una tercera estrategia muy específica de rastreo y búsqueda epidemiológica. Necesitamos otra vez mandar el mensaje a particularmente los jóvenes. Y déjenme aquí hacer un paréntesis. Ahí es en donde tenemos el grupo que se está contagiando, el grupo de edad que se está contagiando en estos momentos. Y queremos pedirles en esta tarea de rastreo y búsqueda epidemiológica que toda persona que tenga síntomas vaya a hacerse una prueba. Que tengamos que cumplamos con esa responsabilidad básica y que podamos nosotros garantizar, en eso vamos a tomar medidas, incrementar nuestra capacidad de aplicación de pruebas. Y finalmente, una de las estrategias que vamos a reforzar en estos días es
que no se nos olvide que el uso de cubrebocas es la diferencia entre la vida y la muerte, que tenemos que volver a cumplir con los protocolos y las medidas de salubridad que están establecidas. Es muy importante dejar claro el mensaje. El día de hoy la Mesa de Salud ha determinado que en este momento, no es necesario todavía aplicar nuevas medidas de restricciones más que las que ya están vigentes, las que todos conocemos, pero tenemos que cumplirlas. Y en ese sentido, en específico, a una reunión con carácter de urgente al sector económico en donde se está concentrando el problema. Bares y antros van a ser convocados a una reunión de trabajo para poder evaluar junto con los alcaldes las medidas que están implementando y mandar un mensaje claro. Aquel negocio que no cumpla con las reglas va a ser clausurado de manera definitiva y serán medidas aplicadas a partir de este fin de semana. No podemos poner en riesgo la salud y la vida de los jaliscienses porque alguien al frente de un negocio no está cumpliendo con las medidas de salubridad. El contagio en los jóvenes lo tenemos ya checado y demostrado por los estudios que se han hecho al respecto. No se está dando en las escuelas, no se está dando en los centros de trabajo, se está dando en los lugares donde la gente va a divertirse y donde se quitan el cubrebocas. Ahí es en donde nos vamos a concentrar. No podemos parar nuestra economía, no podemos volver a detenernos, pero tenemos que entender que hay un problema muy puntual que tiene que ver con esto que estamos hablando y ahí nos vamos a concentrar. No queremos volver a tomar medidas de restricción adicionales, pero si la gente y sobre todo los negocios no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas, no vamos a permitir tampoco que este problema se vuelva a salir de control. La estrategia que Jalisco ha seguido ha tenido un principio básico que le ha generado la posibilidad de tener éxito: la anticipación y la previsión como medida. No queremos que nos vaya a pasar lo que sucedió en Quintana Roo, en Yucatán, en Baja California, en donde por no actuar a tiempo, después se tuvieron que pagar las consecuencias de esta omisión. Esta semana estamos en condiciones de mantenernos ahí, reafirmar el compromiso de que todos los eventos masivos que estén programados se van a evaluar por la Mesa de Salud y se van a definir aquí en esta mesa los aforos permitidos. Es entre todos el trabajo que debe hacerse para poder evitar contagios de COVID. Es la cooperación de todos los ciudadanos, debido a que si no se toman ahorita acciones y medidas, pues en pocas semanas veremos de nueva cuenta hospitales saturados y problemas de enfermedad entre la gente. No va a ser como la anterior ocasión de contagios de COVID, porque hay gente vacunada y gente se cuida más, pero de todas maneras hay un alto riesgo de contagio. De ahí la importancia de cuidarnos todos y protegernos para evitar cualquier contagio, sobre todo proteger a los demás, que es uno de los puntos también interesantes. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Ahora hablar acerca del tema de la inflación, un tema en el cual pues bueno, nos ha afectado a todos de diferente manera. Ha habido productos que se han incrementado más de todos, se han hecho estudios tanto en el COSEA como por otras universidades, así también como por INEGI acerca de cómo ha sido la inflación. Ha afectado mucho a todos los ciudadanos, por eso la importancia de saber cómo está la inflación para poder hacer pues medidas y evitar gastos innecesarios, evitar pues que nos endeudemos y después no podamos pagar. Ve usted algunos datos de la inflación. Entonces, ¿cuál ha sido la principal problemática que tenemos en materia económica?
en este caso es la inflación. Si nosotros podemos ver, en los últimos 6 meses, el factor que está trayendo consigo más deterioro para la economía local y para la economía de los trabajadores es prácticamente asociado a lo que viene siendo la inflación. ¿Por qué? Porque ya tenemos tendencias a presentar tasas inflacionarias por arriba del 6%, que en este caso es una situación que prácticamente pues desarticula todos y cada uno de los incrementos o actividades que se están haciendo a favor de lo que viene siendo los trabajadores. Como lo maneja el INEGI, en materia inflacionaria, ellos marcan al mes de mayo como cierre 5.89%, que es una cifra que no se presentaba desde mediados del 2017. Por lo tanto, este tipo de situaciones está trayendo consigo un retroceso económico para el bolsillo de los trabajadores, porque prácticamente el incremento salarial que se dio al inicio del año prácticamente se ha quedado en el olvido por simplemente la presencia de la inflación que tenemos por arriba del 6%. Podemos visualizar la inflación que se ha presentado a través del tiempo, desde el 2019 hasta el 2021. Ahí donde marcamos la flechita es prácticamente la cifra mayor que establece en el mes de mayo al cierre el Banco de México y el INEGI, en lo que viene siendo por parte del INEGI, y en la línea naranja vemos el nivel inflacionario que se está presentando de 6.94, que es lo que nosotros tenemos marcado hasta este momento. De esta manera, el comportamiento inflacionario aquí lo podemos ver más desglosado, donde estamos viendo cuáles han sido las diferencias que se presentan tanto en lo que viene siendo el INEGI como en el CUSEA. En el mes de enero nosotros presentamos una inflación acumulada anual de 3.54, cuando en CUSEA la inflación se midió como 3.59. En febrero tenemos un incremento de 3.76 que menciona el INEGI y al 3.94 que marca lo que viene siendo el estudio de canasta básica. En marzo básicamente quedó una misma situación donde presentamos 4.67%. En abril ya teníamos una implicación mayor que lo que viene siendo el mes previo anterior, que fue de marzo, donde estamos viendo 2.67 puntos porcentuales en materia inflacionaria. En el mes de mayo ya vemos que sobrepasamos los 6%, entonces estamos representando 6.81%, y al término de junio ya vemos una asombrosa cantidad de 6.96% en materia inflacionaria. Prácticamente estamos llegando ya al 7%, que en este caso refleja pues un golpeteo directo para lo que viene siendo el bolsillo de los trabajadores. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento que han presentado a través del tiempo el nivel salarial de los trabajadores? Si ustedes se fijan, desde 2018 hasta 2020, el incremento más fuerte que se ha aplicado fue para el inicio del 1 de enero, donde estamos cambiando de 123 pesos con 22 centavos a los actuales 141 pesos con 70 centavos. Sin embargo, de manera mensual nosotros tenemos una representación de 4.251, pero si nos ponemos en el caso de los trabajadores que ganan los mínimos salariales, ¿cuáles son las aspiraciones que pueden tener con esos salarios tan raquíticos que podemos llegar a presentar? En este caso, por ejemplo, en los niveles salariales de la población ocupada en nuestro estado de Jalisco, tenemos alrededor de 8.373.487 habitantes, de los cuales el 79.03, que es equivalente a 6.371.895 habitantes, tienen de 15 años o más. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran en la situación de trabajar. Sin embargo, de esa población, la población económica activa corresponde a 3.576.226 habitantes. Sin embargo, esta información representa, como lo vemos en la tabla, que únicamente el 32.16%, que es equivalente a 2.693.957 personas, ganan entre máximo un salario mínimo y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que tienen esta población, el 32.15%, prácticamente viven con menos de 15,000 pesos. Si ustedes se fijan, el 10.51% restante, que es equivalente a 892,000 personas, prácticamente ganan por arriba de 5 salarios mínimos. Entonces, ante este tipo de circunstancias, vemos que la mayor parte de la población es la que está teniendo este tipo de dificultades económicas. En esta siguiente diapositiva podemos ver el historial de lo que viene siendo la tasa de ocupación en materia agregada por ciudades, donde se encuentra básicamente la ciudad de Guadalajara listada dentro de las más importantes. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, que es una página
una presentación que está mostrando el INEGI en lo que viene siendo la ENOE, prácticamente es que este punto final donde estamos viendo la línea en rojo, prácticamente es el descenso que está presentando tras la llegada de la pandemia del COVID-19. Si ustedes se fijan, esa misma línea representa que estamos casi en la misma situación laboral que teníamos en el tercer trimestre del año 2009. Entonces, la caída en materia de ocupación ha sido muy brusca y esto ha traído consigo que muchas familias tengan estas repercusiones económicas que la pandemia trajo consigo. Entonces, hablar de canasta básica. ¿Qué es lo que nos refleja el análisis y el estudio de la misma? Como lo señala Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas para el Desarrollo Social, podemos visualizar que la canasta básica alimentaria debe de contener 3 objetivos básicos, que en este caso debe ser que en el momento que se adquiere tengan la influencia de poder tener la ingesta necesaria para poder generar la actividad energética indispensable para que el trabajador pueda llevar a ser productivo. En segundo paso, es que la canasta básica debe de conformarse de un número de bienes que permitan el mejor manejo nutrimental. No solamente es comprar alimentos por llenar el estómago, sino que en este caso es tener alimentos que les permita tener el desarrollo energético para poder ser proactivo en las actividades laborales que se desempeñen. Y por último, que su costo se vea reflejado en la noción de eficiencia económica. Esto es lo que marca directamente la Coneval y realmente en materia salarial vemos que se ve alejado de la realidad, simplemente porque los aumentos que se presentan en la mayoría de los productos de la canasta básica ya no nos permiten llegar a cumplir esos objetivos que la Coneval señala. La inflación es un problema que ha habido durante décadas en México y esto no termina de un día para otro. Contrario a eso, siempre hay que estar buscando la situación de cómo, pues ojalá se pueda hacer un control de precios que eviten la inflación y que eviten los problemas graves a la economía. Hay un detalle que debemos tomar todos en cuenta: la inflación no se termina de un año para otro, pero sí se puede controlar. Vamos al corte comercial, regresamos con más. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, vamos en este momento a hablar acerca del tema de los aumentos de precios, una comparativa de qué precios aumentaron y también algunos aspectos de cómo afecta esto a la economía de las personas. Pero ¿para qué nos alcanzan los 141 pesos con 70 centavos que ganamos de forma diaria? Si nosotros hiciésemos el cálculo de comprar 1 kilo de frijol, nos estamos gastando alrededor de 39 pesos con 50 centavos. 1 kilogramo de tortillas de 20 pesos y medio kilo de filete de res que cuesta 89 pesos, que sería el consumo de un alimento únicamente al día por parte de una familia y sería equivalente a 148 pesos con 50 centavos. Estamos hablando ya 7 pesos por arriba de lo que ganamos de manera diaria. Otro equivalente sería un paquete de pan de caja, que serían 43 pesos con 50 centavos, un garrafón de 20 litros de alguna marca en específico que cuesta 44 pesos, medio kilogramo de jamón de pierna, que son 61, medio kilogramo de jitomate, que son 13.42, y medio kilo de cebolla, y ya nos hace referencia de gasto de 167 pesos. Entonces, prácticamente el salario mínimo que estamos ganando día con día, si estamos teniendo la presencia de familias que están en escasos recursos, prácticamente no nos alcanza para poder subsistir. Entonces, ¿cuáles son los retos que debe de tener nuestro país ante este tipo de circunstancias?
Vemos que han existido modificaciones a la política fiscal, hemos tenido problemáticas para lo que viene siendo las exportaciones, importaciones, aranceles. Entonces, todo este tipo de situaciones realmente son importantes, pero lo que tendría que tener el país más enfocado ante este tipo de circunstancias sería la seguridad alimentaria, lo que vienen siendo las nuevas fuentes de empleo que se deben de crear con la finalidad de poder dar abasto laboral a las personas que están teniendo estas dificultades económicas, el combate a la corrupción, la mejora de las cuestiones salariales y tener una situación económica mejor. Si ustedes se fijan ante las perspectivas que el Banco Mundial está señalando a manera internacional, nuestro país va muy bien. Sin embargo, la situación que están presentando los ciudadanos prácticamente se distorsiona en el momento que tenemos implicaciones inflacionarias tan graves por arriba del 6%. Entonces, ¿cuáles son los principales retos a enfrentar? Que en este caso hay que cuidar el empleo, hay que tener cierta clase de cuidado en los ingresos, tratar de tener cierta clase de lugares específicos donde podemos buscar alimentos y poder tener el acceso a mejores precios, y eso es lo que nos va a permitir tener una mejor actividad económica. Entonces, ¿cuál es la visión que se tiene para el segundo semestre del 2021 en materia económica? Prácticamente visualizamos que la economía debe de enfrentar a lo que viene siendo precios, asumir que los trabajadores y las familias, a causa de las implicaciones inflacionarias, el acaparamiento, la falta de liquidez, disminución de las importaciones y exportaciones, la salida de capitales extranjeros, están teniendo problemáticas laborales, y esto se está viendo reflejado en los precios de los productos de la canasta básica que tienen que asumir de manera significativa. Sin embargo, todo esto está trayendo consigo efectos negativos y que comúnmente se reflejan en el bolsillo y en la vida de las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros realizamos? Disminuir los gastos superfluos. Hay muchas personas que se ven atraídas por las ofertas que lanzan aquellas empresas departamentales con la finalidad de darles nuevos televisores, nuevos electrodomésticos, nuevos automóviles. Sin embargo, ponen en riesgo lo que vienen siendo sus ingresos futuros al hacerse acreedores a deudas muy altas. Compras inteligentes sería uno de los factores indispensables que se le recomienda a la población. Muchas personas lo que hacen es comprar en algunos lugares como centros comerciales. Sin embargo, hay que tratar de hacer sondeos inteligentes para ver dónde podemos adquirir aquellos bienes de la canasta básica de manera más significativa y a menores precios. En este caso, recordemos que hay que buscar el precio y la cantidad y la calidad. Sin embargo, hay muchos lugares que se asocian a productos élite que se venden a precios muy elevados y que pueden dañar la economía de las familias. Evitar la contratación de deudas. Muy comúnmente las personas lo que hacen es tratar de adquirir los productos de la canasta básica vía tarjeta de crédito, y esto puede ocasionar que se tenga predispuesto dinero futuro que todavía no se gana, y que el día de mañana no sabemos si contaremos con el empleo para poder seguir subsanando estos gastos. Tratar de recurrir al ahorro. Se recomienda que mínimo el 10% del salario que se percibe se tiene que ahorrar. En este caso, esto sería una forma sustancial de poder en un futuro tener una forma para suplir aquellas necesidades que puedan afrontarse en las familias. Por último, tratar de formular un presupuesto familiar que les permita a las familias tener cuál es el nivel máximo de cuestiones económicas que pueden implicar en el consumo familiar, y de esta manera ver cuáles son los gastos o lujos que se pueden tener a partir de la situación familiar que se esté presentando, que en este caso sea en materia de vacaciones, materia de adquisición de algún producto en específico, pero realmente lo primero que se tiene que hacer es tratar de cuidar el dinero con la finalidad de cubrir los mínimos indispensables de la canasta básica. Vamos a continuar hablando acerca del tema del aumento de precios, una situación en la cual pues debemos tomar algunas medidas y acciones para evitar que se den esos incrementos, sobre todo que nos afecte a la economía. Entonces, ¿qué es lo que más afecta la obtención de la canasta básica? Simplemente el alza de precios que genera el golpeteo al bolsillo del trabajador. Como podemos observar en la diapositiva, los rubros que más han incrementado y que están teniendo la presencia de lo que viene siendo un desgaste más fuerte para el bolsillo de los trabajadores en lo que va del año, es prácticamente asociado a aquellos a productos que son de carácter energético, seguido de alimentos,
bebidas y tabaco, que son prácticamente parte importante de la actividad económica que las personas requieren para poder vivir bien. Por lo tanto, lanzamos la siguiente pregunta: ¿se considera el salario mínimo para cubrir la alimentación básica de una familia? No, simplemente porque el salario mínimo de los trabajadores muestra una ruta viable no muestra una ruta viable para poder salir de la pobreza, dado que la pérdida del poder adquisitivo que está percibiendo cada uno de los trabajadores únicamente le está permitiendo poder satisfacer sus necesidades con el 93.51% de lo que equivale a su salario. Entonces, ¿permite cubrir el salario mínimo la canasta básica? Realmente y definitivamente no, porque va a necesitarse alrededor de 2.7 salarios mínimos para cubrir la totalidad de la canasta básica, sin incluir los servicios que prácticamente son indispensables para el hogar. Aquí vemos un histórico que es muy importante, donde vemos reflejado cómo ha ido evolucionando la adquisición de la canasta básica a través del tiempo. Si ustedes se fijan, en 2005, prácticamente la canasta básica costaba menos de 4,000 pesos. Y vemos cómo ha ido incrementando, y la línea que se encuentra trazada es prácticamente la línea de tendencia que muestra cómo ha ido la evolución de la inflación. Actualmente los 121 productos que contempla la canasta básica, que se refleja en el estudio de canasta básica e índice de precios, tiene un precio de alrededor de 11,439 pesos con 71 centavos. Entonces prácticamente vemos que la situación para poder cubrir la canasta básica está siendo cada vez más difícil para que las personas puedan asociar la obtención de esta canasta básica. Entonces, los productos que han aumentado de precios, ¿cuáles han sido? Simplemente todos los productos de la canasta básica, tras la llegada de la pandemia del COVID-19, han aumentado de precio. Estamos hablando de 121 productos que están siendo modificados por las cuestiones inflacionarias, por las cuestiones de acaparamiento, por las cuestiones climatológicas que pueden llegar a tener una afectación directa en los precios y productos de la canasta básica. Los que se listan a continuación son prácticamente aquellos que están teniendo una modificación más reiterativa, o que están teniendo un proceso de mayor dificultad para que se puedan consumir por parte de las personas. Lo vemos en el tomate saladet, que al inicio del año, por las cuestiones climatológicas, se estaba vendiendo en alrededor de 5 pesos con 90 centavos. Actualmente hay tiendas donde se venden en alrededor de 34 pesos con 50 centavos. El tomate bola, que se vendía a inicios del año con 19 pesos con 90 centavos, actualmente se vende por arriba de los 30 pesos. La lengua de res prácticamente es una de las que ha tenido un mayor impacto inflacionario y un mayor impacto en las cuestiones de precios, que se vendía al inicio del año en 286 pesos y actualmente se vende en algunos lugares por arriba de los 300 pesos. El pan de caja, que se vende en 34 pesos con 15 centavos, ahora se vende en algunos lugares en 43. El huevo, que es uno de los alimentos indispensables para la comida de los mexicanos, anteriormente se vendía en 31 pesos y actualmente se vende en algunos lugares en 36. El tomate se vende en 22.60 y actualmente en 34.60. De la misma manera vemos que algunos otros productos, como en este caso la tortilla, en el año pasado se vendían alrededor de 15 pesos el kilogramo. Actualmente hay unos lugares que lo venden hasta en 21 pesos con 50 centavos. Todo esto está trayendo consigo una repercusión directa para la economía familiar, porque las personas tienen que dejar de consumir cierta clase de artículos para poderlos suplir por aquellos que son meramente necesarios en la vida diaria. El gas LP, que en este caso se vende en cilindros de 30 kilogramos, el año pasado se vendía en 548 pesos el cilindro, que comúnmente es un proceso que les permite tener la cocción de los alimentos y que más o menos la periodicidad es entre 2 meses y 2 meses y medio. Sin embargo, actualmente ese mismo producto que se vende de 30 kilogramos ya tiene un precio de 729 pesos. Entonces, si nos ponemos a pensar en aquellas personas que ganan los mínimos salariales, afrontar un costo tan fuerte como lo es el gas LP, que cuesta 729 pesos, es prácticamente una situación muy onerosa para la economía familiar. Entonces, la carne de puerco también presentó un incremento muy fuerte, cambiando de los 92 pesos a 117 pesos. La carne de res, que se vendía en 152 pesos, ahora sobrepasa los 160 y comúnmente se estabiliza en 168 pesos. Sí, hay que tomar medidas de prevención, hay que tomar medidas para evitar gastar de más, endeudarnos de más, y esto a futuro podría traernos más problemas. De ahí la importancia de siempre estar cuidándonos, de siempre estar al pendiente, de siempre estar viendo qué es lo mejor
que nos conviene, de la importancia de siempre estar al pendiente, de evitar pues endeudarnos, gastar de más y sobre todo siempre pensando que en un futuro todo puede ir a peor y que nos quedemos con deudas en lugar de beneficios. De ahí de la importancia de siempre estar vigilando la economía y sobre todo en tiempos que no son tan tranquilos o que varían mucho como en estos tiempos, hay que siempre estar cuidando lo que pueda pasar. Le agradecemos por ser parte del programa Análisis, gracias y hasta pronto.